Antes de comenzar, me gustaría dar un breve anuncio. He abierto un segundo canal, en el cual cuento historias de suspenso y terror, recopiladas de la audiencia. Me gustaría le pudieras dar una oportunidad. El link estará en la descripción. Muchas gracias. Comencemos. No importa qué tan avanzada esté la tecnología y la ciencia de hoy en día, siempre, y cuando digo siempre, es porque siempre existirá algo que rebase todo aquello que conocemos, y por más que le demos una explicación, esta jamás tendrá un porqué, y sea así que quizás lo que veamos esté muy alejado de nuestro mundo. Si no me crees, veamos la siguiente historia, de las luces de Marfa, las luminarias que nunca se han podido encontrar. Esta historia se remonta a 1883, cuando un vaquero llamado Robert Reed Ellison afirmó haber visto luces parpadeantes mientras conducía una manada de ganado por la madrugada cerca de Mitchell Fount, un pequeño condado al este de Marfa, Texas, en Estados Unidos. En un principio, se preguntó a sí mismo si aquellas luces que veía podían tratarse de fogatas hechas por los indios apaches. La curiosidad de estas luces y la forma en cómo se manifestaban, puesto que eran intermitentes, cambiaban de posición, la intensidad era mayor o menor, todo de un momento a otro, algo que para la época en la que estamos hablando era sumamente complicado de hacer. Robert se fue con esta idea en la cabeza, que no lo dejaría descansar. Más tarde compartió aquel acontecimiento que había visto en la llanura, misma que al parecer también había presenciado otros colonos de la zona, puesto que confirmaron las mismas experiencias que Robert. Con la duda de qué podía haber sido aquellas luces, se reportaron dichos avistamientos, con la intención de ir a investigar qué pudo haber sido la causa de aquel fenómeno, que, repito, por la fecha de la que estamos hablando, siendo 1883, ver luces de este estilo, en medio de la nada, era sumamente extraño. Al ir a aquella zona, se percataron que no había rastro alguno de fogatas o de algún tipo de incendio controlado en la zona. Sin algún tipo de prueba, se empezaron a realizar especulaciones de qué pudo haber causado aquel fenómeno. Las primeras respuestas fueron achacadas a las fumarolas que usaban los indios apaches de la zona para comunicarse. Por su parte, estas tribus indígenas aplicaban su propia explicación, la cual decía que podían ser restos de estrellas caídas del cielo. Después de aquel acontecimiento, no se volvieron a ver luces de este estilo por un largo tiempo, hasta 1885, cuando dos viajeros, Joe y Annie Humphreys, informaron haber visto luces en aquel lugar, lo que despertaría la curiosidad de más personas, las cuales empezaron a hacer más conocida esta historia en Texas y en gran parte de los Estados Unidos. A partir de aquella fecha, la aparición de estas luces era esporádica, no tenía algún tipo de patrón de aparición, puesto que podían pasar meses o años para que sucedieran. Lo único medianamente claro es que suelen aparecerse a punto de amanecer o a punto de anochecer, ya que nunca se han visto a plena luz del sol. En 1957 se publicó el primer relato sobre las luces en la revista Coronet, lo que hizo que cientos de personas fascinadas con este fenómeno, que en aquel entonces no tenía una sola explicación lógica, o siquiera una explicación medianamente aceptable, fueran a este sitio. En 1976, Elton Millest publicaría un libro donde se incluiría historias que databan del siglo XIX, donde se describían apariciones de estas luces, así como una fotografía de las luces de Marfa, de un rancho local. Dicha fotografía sería considerada como una de las más valiosas, por la escasez de probabilidad de poder captarlas. Este fenómeno se volvió toda una atracción turística, puesto que miles de turistas iban con la ilusión de ser testigos de dicho espectáculo. Sin embargo, según los registros, desde 1945 hasta el 2008, solo se habían captado 34 avistamientos de las luces de Marfa. Conforme ha pasado el tiempo, se han dado nuevas explicaciones a lo que puede estar sucediendo en aquel lugar. La explicación más probable es que las luces sean una especie de espejismo, causado por grandes y bruscos cambios de temperatura
entre las capas de aire frío y cálido que se suscitan en aquella zona. Pero esta aún sigue sin tener los fundamentos suficientes para creer que sea lo que provoca las luces. Por otra parte, también se cree que este fenómeno se debe a los gases que desprenden algunos pantanos cercanos, los cuales pueden hacer algún tipo de reacción y provocar estas luminarias. Por otro lado, existe una pequeña parte de personas que creen que esto se trata más que de un engaño colectivo, puesto que a raíz de este hecho, el lugar recibe centenares de visitantes que impulsan la economía, lo que ha provocado que este pequeño poblado viva del turismo. Y en caso de ser descubierto el engaño, dejarían de visitarlo. Lo que en un principio inició como un incidente natural, que se repetía muy pocas veces, logró hacer que este pequeño condado, irreconocible en un mapa, lograra atraer la atención de todo el mundo, por lo cual sus habitantes habían encontrado un medio por el cual subsistir, ya que muchos hogares se habían convertido en comercios y hoteles, que rentan habitaciones a un alto costo, con la ilusión de poder ver estas luces. Así que es posible que estemos frente a un engaño, uno masivo, que ha durado más de 100 años y que aún no se ha descubierto. Y por último, las teorías que estas luces pueden ser provocadas por seres de otros planetas. Teorías que a todas luces se han ganado muchos adeptos, pues creen que este puede ser un fenómeno muy similar al de Roswell y la llamada Área 51. Cual sea el caso, y ya ha pasado más de un siglo, aún no se ha descubierto la razón que puede provocar estas luces. Quizás pase un siglo más y tampoco tengamos respuesta alguna. Pues como te mencioné al principio, existen cosas que aún no sabemos cómo, cuándo o de qué forma suceden. Racionalmente, como seres humanos, tratamos de dar una respuesta a todo, lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. Sin embargo, hay cosas que están por encima de nosotros, y esta puede ser una de esas tantas cosas, pues quizás no te lo he mencionado, pero este caso es quizás el más longevo en cuanto a cuestiones de fenómenos paranormales captados en Estados Unidos. Si el video ha sido de tu agrado, puedes suscribirte si así lo deseas. Si gustas, puedes compartirlo para llegar a un rincón más de este planeta. Si ya lo estás, activa la campana de notificaciones para estar al tanto de los días que subo contenido. Te invito a darte una vuelta por el canal, donde encontrarás videos de múltiples temas que sé que te gustarán. Muchas gracias por visitar.